El ejercicio nos dice que, de acuerdo con un estudio, las personas de negocios son interrumpidas aproximadamente 25,5 veces por hora. Suponga que el número de interrupciones sigue una distribución de probabilidad de Poisson. Bien, hasta acá lo que tenemos es una variable aleatoria que tiene distribución de Poisson. O sea, esa variable aleatoria va a ser el número de interrupciones de las personas de negocios en una hora. Lo que nos dan acá como dato cuando nos dicen que las personas de negocio son interrumpidas aproximadamente 25,5 veces por hora, lo que nos están dando ahí es lambda, es decir, es la esperanza, el promedio. En una hora, en promedio, ¿cuántas veces son interrumpidas? Y la esperanza es igual a lambda, pero el lambda en una hora. Entonces, por lo tanto, eh, podemos decir que esta variable aleatoria W1, porque es una hora, tiene distribución de Poisson con parámetro 25,5. Bien, y después nos dice el punto A que de la distribución de probabilidad para el tiempo, entre las interrupciones. O sea, nos piden que definamos una variable aleatoria y que digamos qué distribución tiene esta variable aleatoria, pero que esta variable aleatoria lo que haga es medir el tiempo que pasa entre una interrupción, interrupción 1, y la interrupción 2. Estos dos eventos, la ocurrencia de estos dos eventos, forman parte del proceso de Poisson, pero el tiempo, o sea, medir el tiempo, hace referencia a una variable aleatoria continua, es decir, al exponencial. Entonces, por lo tanto, acá estamos ante el caso, ante la situación de la relación entre la exponencial y la Poisson. Lo que nos dice esa relación es que si tenemos un proceso de Poisson, tenemos que identificar su parámetro. Ya lo hicimos. Identificamos que para una hora el parámetro es 25,5. Primero identificar en el proceso de Poisson lambda. Bien, esto ya está. El punto 2, una vez que identificamos que estamos ante una situación de una relación entre la exponencial y la Poisson, lo que tenemos que hacer es definir una variable aleatoria que refleje eso, que lo que queremos medir es el tiempo que pasa o que transcurre entre un evento y el otro evento, es decir, el tiempo que transcurre entre dos eventos sucesivos. Y esa variable aleatoria tiene que seguir esa estructura. El tiempo que transcurre entre el tiempo que transcurre entre dos eventos sucesivos de Poisson. Entonces, tenemos que definir esa variable aleatoria que va a ser t, que va a ser el tiempo que transcurre entre dos interrupciones sucesivas, porque eso es lo que medimos con la Poisson, es decir, lo que medimos es el número de interrupciones. O sea, ese es el evento, esa es la ocurrencia del evento. Número de interrupciones sucesivas en horas. En horas. ¿Por qué puse en horas acá? Porque tenemos que la variable aleatoria W lo que hace es contar el número de interrupciones en una hora. Por lo tanto, si yo definí esta variable aleatoria en horas, entonces tengo que definir esta otra variable aleatoria que es t en horas. Entonces, por lo tanto, esta va a ser t1, porque estoy midiendo el tiempo que transcurre entre una interrupción y otra, pero en horas. Y esta variable aleatoria, bueno, una vez que identificamos lambda, que definimos la variable aleatoria, entonces esta variable aleatoria t va a tener distribución exponencial con parámetro lambda. Este lambda es este mismo. Por eso tengo que definir la variable aleatoria de Poisson en la misma unidad que la variable aleatoria t.
Entonces, esta variable aleatoria t va a tener distribución exponencial con parámetro lambda, el lambda de la Poisson, que es 25,5. Bien, ahora el punto B lo que nos dice es cuál es la probabilidad de que una persona de negocios no tenga ninguna interrupción en 15 minutos. O sea, lo que nos están pidiendo acá es la probabilidad de que el número de interrupciones de una persona de negocios sea igual a 0. Pero nos están diciendo que en 15 minutos. Bien, para poder resolver este ejercicio lo primero que tenemos que definir es otra variable aleatoria. Entonces B, vamos a definir una nueva variable aleatoria que considere en su parámetro estos 15 minutos que tenemos ahí. Esta estructura tendría la variable aleatoria, número de interrupciones para el punto B, número de interrupciones de las personas de negocios en cuanto. Lo que queremos saber es cuál es la probabilidad de que una persona de negocios no tenga ninguna interrupción en 15 minutos. Lo que queremos considerar es 15 minutos, pero nosotros tenemos definido la variable aleatoria de Poisson en horas. Por lo tanto, tenemos que recalcular el lambda porque el intervalo que estamos considerando es distinto. Ya no es una hora, sino que vamos a contar el, el número de interrupciones en un intervalo menor, que es distinto de una hora. Entonces, para esto vamos a tener que usar la fórmula del lambda. Sabemos que lambda es igual a la tasa del proceso por el tiempo. En este caso, la tasa del proceso es de 25,5. ¿Por qué? Porque esto lo que me mide es el número de interrupciones en la unidad de tiempo, en una hora. Entonces, por lo tanto, como me mide el número de interrupciones en una hora, este parámetro lambda coincide con la tasa del proceso. Entonces, la tasa del proceso es igual a 25,5. Pero el tiempo, ¿a qué es igual? El tiempo es igual a 15 minutos, pero tenemos la tasa del proceso en horas, por lo tanto tenemos que pasar esos 15 minutos a horas. Sabemos que una hora son 60 minutos. 15 minutos, ¿cuántas horas son? Esto nos da 15 sobre 60, 0,25. Por lo tanto, T va a estar expresado en 0,25 o un cuarto. Entonces acá va 0,25. Y tenemos un nuevo lambda. Este lambda es el lambda 0,25, que va a ser igual a 25,5 por 0,25. Nos da 6,375 interrupciones en 0,25 horas. O sea, en 15 minutos. Bien, entonces expresamos la distribución de esta variable aleatoria. Esta variable aleatoria, que va a ser W0,25 o W un cuarto, W0,25 va a tener distribución de Poisson con parámetro lambda. El lambda dijimos que es igual a 6,375. 6,375. Bien, ahora lo que nos preguntan es, ¿cuál es la probabilidad de que una persona de negocios no tenga ninguna interrupción en 15 minutos? O sea, ¿cuál es la probabilidad de que W0,25 sea igual a 0? Entonces, para esto lo que usamos es la fórmula de la Poisson. Lo que nos dice la fórmula de la Poisson es que si queremos calcular la probabilidad en un punto, en un valor determinado, esto va a ser igual a E a la menos lambda por lambda elevado a este número, K, sobre K factorial. Entonces esto va a ser igual a
el número E a la menos lambda 6,375 por lambda 6,375 elevado a la K, que en este caso es 0, sobre 0 factorial. Y esto es igual a 0,0017. Para poder calcular esto, lo que tenemos que hacer es 6,375 elevado a la 0, lo que nos da 1, dividido 0, shift, la tecla que tiene una X a la menos 1, y ahí nos aparece 0 factorial igual por shift, la tecla que dice long, y nos aparece una E, abrimos paréntesis, menos 6,375. Y eso nos da 0,00170. Entonces, la probabilidad de que una persona de negocios no tenga ninguna interrupción en 15 minutos es de 0,0017. El punto C nos dice que si acaba de tener una interrupción, ¿cuál es la probabilidad de que la siguiente interrupción ocurra en no más de 10 minutos? O sea, lo que nos dan como dato es que sabemos que tuvimos una interrupción, y lo que nos preguntan es cuál es la probabilidad de que la siguiente interrupción ocurra en no más de 10 minutos. O sea, en no más de 10 minutos. O sea, que sea menor o igual a 10 minutos. Bien, entonces acá evidentemente lo que queremos medir es tiempo entre dos eventos sucesivos. Entonces, por lo tanto, vamos a usar esta variable aleatoria, la que me mide el tiempo que transcurre entre dos interrupciones sucesivas. Porque el enunciado lo que dice es que sabemos que tuvimos una interrupción. ¿Cuánto tiempo o cuál es la probabilidad de que esa próxima interrupción, o sea, la interrupción sucesiva, sea menor a 10 minutos? Para calcular esa probabilidad usamos esta variable aleatoria y usamos la fórmula de la exponencial. Bien, entonces, esta probabilidad va a ser la probabilidad de que la variable aleatoria t sea menor o igual a 10 minutos. Pero la variable aleatoria t está expresado en horas, no en minutos. Por lo tanto, estos 10 minutos los tenemos que pasar a horas. Sabemos que una hora son 60 minutos. 10 minutos, ¿cuántas horas son? Para poder seguir usando esta variable aleatoria. Entonces hacemos 60 sobre 10 por 1. Un sexto. Entonces va a ser la probabilidad de que t sea menor o igual a un sexto. Como lo que queremos calcular es la probabilidad de que la variable aleatoria sea menor o igual a un sexto, es decir, la probabilidad acumulada desde menos infinito hasta este punto, lo que vamos a usar es la función de distribución acumulada. La función de distribución acumulada para un valor k es igual a 1 menos e a la menos lambda por sk, en el cual quiero calcular la probabilidad si k es mayor a 0. Y va a ser 0 si k
es menor o igual a 0. Esta función tiene esta forma. Es igual a 0 desde menos infinito hasta 0. Tiene un techo en 1. Es decir, que el máximo valor que puede alcanzar es 1. Y empieza a acumular probabilidad, empieza a crecer hasta que llega a 1. Bien, lo que queremos calcular es la probabilidad de que t sea menor o igual a un sexto, que estaría por acá. Entonces lo que queremos es la probabilidad de que sea menor o igual a un sexto. Y como la función de distribución acumulada lo que nos muestra es las fórmulas para poder calcular la probabilidad desde menos infinito hasta un punto, las usamos de forma directa. ¿Pero cuál usamos? Porque tenemos dos trozos. Vamos a usar esta parte, la que nos dice que es mayor a k. Si k es mayor a 0. ¿Por qué? Porque el tiempo es positivo y corre hacia adelante. O sea, vamos a tomar esta parte de la fórmula. Entonces esto va a ser igual a 1 menos e a la menos lambda. Lambda es esta que está expresada en horas y esto también está en horas. Entonces todo concuerda. 25,5 por k, que está expresado en horas, es un sexto. Bien, y esto va a ser igual a 0,9857. Entonces, la probabilidad, bueno, entonces sería, si se acaba de tener una interrupción, la probabilidad de que la siguiente interrupción ocurra en no más de 10 minutos es de 0,9857.